creo que la mejor receta para luchar contra la extrema derecha es conocerla, Claro. ¿no? Y quitarse un poco ese estigma de que la extrema derecha son estúpidos y idiotas y que nos, ¿sabes? Como Ayuso, ¿no? Es que está loca, ¿no? No, no, son súper inteligentes, saben muy bien lo que hacen, lo que dicen, cómo lo dicen y cómo provocarnos constantemente y cómo jugar con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que ahí, si no tenemos eso en cuenta, nos ganan la batalla en gran medida, ¿eh? Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo va la marcha? Bueno, estupendamente. Decía por ahí la gente se escucha doble, bueno, seguramente porque vi que le ha puesto un He sido Rafael. yo el Sí, asunto, sí, sí. disculpa. Pero bueno, nada. Bueno, simplemente por recordar a la gente, ¿no? Que habrá personas también más jóvenes que. O que se habla, ¿no? De que la ultraderecha aparecía así de repente. Bueno, la ultraderecha lleva muchos años existiendo. Incluso creo que tuvo puntos no sé si en los 80, bueno, si quieres mapearnos, pero aquí precisamente ahora que se le hizo el homenaje en la gala de los Goya, a Carlos Saura, bueno, tras su reciente fallecimiento, recordaba este fragmento que hacía una fotografía de una época donde skinheads, bueno, antes incluso eran más visibles, ¿no? Donde había una ultraderecha que salía a matar y que mataba, ¿no? Y que aparte, precisamente en tu libro Antifascistas hace un recopilatorio, ¿no? Es decir, que lo de la ultraderecha, aunque ahora tenga su auge, y ahora hablaremos del momento actual, en las últimas décadas en España ha estado bastante presente y bueno, también hay que hablar de la herencia del franquismo que nunca se fue del todo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál sería tu resumen de los momentos álgidos de la ultraderecha o del nazismo aquí en España en los últimos años? Uf, es una pregunta que merece una respuesta muy amplia. Es decir, la extrema derecha ha ido evolucionando y adaptándose a los contextos. La que surge a mitad de los 80 y la que sufrimos durante los años 90, sobre todo, como las imágenes de la película Taxi, que has reproducido y que define muy bien cómo actuaban estos grupos neonazis, pues era una extrema derecha de una generación que no había vivido el franquismo, que no había vivido la transición prácticamente y que pues, los chavales jóvenes que se sentían atraídos por estos grupos pues se dedicaban prácticamente a la violencia callejera contra, sobre todo, contra los colectivos vulnerables, contra aquellos que sabían que no les iban a denunciar, contra personas sin hogar, contra personas LGTBI, inmigrantes sin papeles, etcétera, ¿no? Son así de valientes ellos, ¿no? Que siempre van a por los de abajo, ¿no? Y nunca apuntan hacia arriba. Esa es una característica global de la extrema derecha hasta el día de hoy, ¿no? Ya sea combates de béisbol o ya sea con políticas o con discursos de odio, ¿no? Entonces, la extrema derecha también es verdad que se supo transformar a mediados de los 90 y sobre todo la década del 2000 en partidos políticos que se asemejaban más a lo que había en Europa, tipo el Frente Nacional Francés, el partido de George Haider en Austria, el British National Party, etcétera, ¿no? Y fue cuando empezaron a presentarse a las elecciones, algunos ganaban algún concejal en algún pueblecito. Es verdad que tuvo mucho éxito antes que Vox el invento de Josep Anglada en Cataluña, la plataforma per Catalunya, que logró 67 concejales en 2011. Y eso por una parte, por otra parte, los grupos nazis no han dejado de existir, es decir, y tampoco han abandonado la violencia. Lo que pasa es que es verdad que llega un punto a finales de los 90 que empiezan a encontrar mucha resistencia, es decir, empiezan a encontrar a gente que se organiza y gente que les planta cara, ¿no? Y también aquí es cuando el Estado empieza a hablar ya de problemas de orden público, ¿no? Y problemas incluso quitándole el componente político y hablando de tribus urbanas, de violencia juvenil, ¿no? Claro, porque no reconoce el problema que hay con una extrema derecha violenta, activa e impune, que es lo más importante. Por eso la gente se organizó, que es lo que yo explico un poco en el libro, que hago un recorrido desde mediados de los 80 hasta la actualidad y explico cómo al principio, finales de los 80, principios de los 90, poca gente advertía de esta realidad, que era una realidad de grupos neonazis armados que mataban. Y ahí está el caso de Sonia, la transexual asesinada a golpes en Barcelona, de Lucrecia Pérez, una migrante dominicana asesinada a tiros en Madrid,
Guillem Agulló en Valencia, Richard en Alcorcón, Aitor Zabaleta, seguidor de la Real Sociedad, en Madrid, y así una serie de crímenes bueno, que llegamos ya casi a la centena, ¿no? A centenar, ¿no? Desde en estos últimos 30 años. Y claro, aquí el Estado no reaccionaba. Al contrario, ¿no? Cuando se les detenía, cuando se les juzgaba, las penas eran ínfimas. El asesino de Guillem Agulló pasó solo 4 años en prisión por matar a un chaval de 18. Es decir, salía muy barato, ¿no? El ser nazi, y además tenía muy buenas conexiones pues con el poder, ¿no? Entonces, todo esto lo que generó es una respuesta organizada de la sociedad civil y de grupos antifascistas muy diversos, es decir, no gente que se enfrentaba única y exclusivamente, directamente, físicamente a ellos, sino hubo gente que trabajó en muchos ámbitos, también pues desde la educación, desde movimientos sociales, desde los barrios, para apagar toda esa propaganda de la extrema derecha y neutralizar esta violencia pues que estaba provocando no solo víctimas mortales, sino también miedo, terror, bueno, un terrorismo de baja intensidad y muy impune, ¿no? Que esta era la característica que tuvo bueno, hasta que se lo logró frenar, al menos en las calles, que no desaparecieron, ¿eh? Se pusieron traje y corbata y decidieron presentarse a las elecciones, ¿no? Sí, sí. Yo, por hablar un poco del momento actual, y bueno, ya iremos con bueno, el espacio, digamos, que tiene más presencia, Vox, que tampoco hay que generalizar, hay que hablar con cierta propiedad, pero antes de ir a Vox y su entorno, recientemente se ha aprobado una ley de memoria democrática que, bueno, parece que al menos es un paso hacia adelante, si bien creo que a las víctimas, pues, digamos, en cierta parte hay como cierto reconocimiento, ¿no? de que son víctimas, incluso la búsqueda o facilitar algo más las búsquedas de personas que fueron asesinadas durante el franquismo, la guerra civil, etcétera. También digamos que se han dado ciertos pasos para que no se haga apología del franquismo, supuestamente, y creo que ha obviado muchísimo el tema de condenar a los agresores, ¿no? Esto ya vimos que hubo un acuerdo en la transición de un silencio total, e incluso salían premiados, e incluso ni siquiera se pudieron quitarle las medallas a gente como Billy el Niño, etcétera, ¿no? Bueno, algo tremendo. Pero estamos viendo, y lo estamos viendo de manera muy frecuente, de hecho, pues el 20N lo pudimos ver, pero incluso más recientemente, y voy a poner un pequeño vídeo que me imagino que has estado viendo, incluso que le dan más bola, es decir, voy a compartir con la gente que nos está viendo de fondo, voy a compartir un reportaje que ha hecho la televisión alemana, pues diciendo que cómo es posible que esto pase en Europa o en un país como España, y estoy hablando de el homenaje a la División Azul que se celebró en Madrid con autorización de la delegación de gobierno, que no es la primera vez que la delegación de gobierno, que recordemos, pertenece al PSOE, y que una vez más, porque también había otras manifestaciones permitidas de grupos nazis directamente, digo sin ambaje, y aquí evidentemente este homenaje que han hecho, pues bueno, evidentemente la División Azul tiene un componente, aparte de franquista, muy relacionado con el nazismo, con Hitler, y esto lo estamos viendo en pleno 2023 a pesar de esta nueva ley. Yo no sé cómo lo percibes tú, no sé si realmente incluso vemos niños ya con edad pequeña levantando el brazo, simbología nazi, con esvásticas, etcétera, y que esto se sigue viendo a diario. Digamos que esto nos muestra dos elementos. Uno, la cara de que existe grupos nazis, neonazis, es decir, sin ningún tipo de ambaje, porque es verdad que luego iremos con Vox. Hay nazis dentro de Vox, y de hecho hay una entrevista de Olona que todavía no ha salido, que lo dice literalmente, pero ahí habrá sus matices y habrá sus familias y habrá, digamos, no se puede extrapolar a todos los militantes y cargos de Vox, pero aquí sí que vemos que hay grupos, siempre han existido grupos nazis. ¿Cuál es tu visión o tu análisis de que esto haya ocurrido hace menos de una semana? Porque me parece tremendo, y hasta los reportajes denunciándolo vienen de Alemania y no de España, ¿no?
Vamos a ver, esto viene ocurriendo todos los años. Es decir, no me sorprende. A mí lo que me sorprende es que nos sigamos sorprendiendo con algo que no ha parado desde Sí, toda sí. la vida. Sí, Es sí. decir, Pero bueno, es me verdad, refería sobre es todo por verdad, esa ley claro, por dos elementos. pero La ley de memoria democrática y luego que el PSOE o la delegación de gobierno, y no es la primera vez, porque esto ya lleva ocurriendo mucho tiempo, da permiso para que esto ocurra. sí, eso es lo grave. Es decir, lo grave, a ver, este grupo de folclóricos que aparece ahí, que en realidad son 50, es decir, no son grupos muy marginales. Y es verdad bueno, que todos los años este homenaje lo sacamos en la marea. Hace unos años cuando una personaje se puso a lanzar consignas antisemitas contra los judíos, ¿no? Y que salió absuelta, ¿no? También de todo ello, ¿no? Eh, Claro, aquí lo grave es que la ley de memoria no sea digamos, lo que al final acabe por denegar el permiso a esta exaltación del régimen nazi, por muy disfrazado que esté de homenajear a los españoles, lo que tú quieras. Pero bueno, solo recordar que Madrid tiene una calle dedicada a la División Azul. Es decir, partiendo de ahí, Claro. es decir, también la ley de memoria democrática, hay que decir también las cosas como son. Es decir, no toca en ningún momento, digamos, la roña franquista que tenemos en este Estado. Es simplemente pues, quitar símbolos, sancionar determinadas acciones y habría que ver hasta qué punto lo va a hacer, ¿no? Pero, claro, todo lo que no toque, como bien has dicho, ¿no? Pues todos los crímenes del franquismo, digamos, las estructuras que quedaron del franquismo, los beneficiados también del régimen, ¿no? De las fortunas que hoy en día, pues, son de las más importantes de este país, gracias al expolio que realizaron el franquismo, pues es bastante estético. Es decir, yo celebro que haya una ley de memoria democrática, que las víctimas del franquismo recuperen pues a sus familiares que están en cunetas, etcétera. Esto, evidentemente, es un paso adelante, pero no nos equivoquemos, la transición se hizo para blindar precisamente la impunidad de los genocidas. Y lamentablemente el PSOE es uno de los partidos que siempre ha defendido este pacto de silencio y esta amnistía para los torturadores, para los asesinos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, tampoco esperaba mucho más que nada porque nos conocemos todos ya aquí, ¿no? Entonces, ojalá se quisiera ahondar más, ¿no? Como hicieron otros países con un pasado genocida, ¿no? Como Alemania y otros implicados en el Holocausto o incluso en el colonialismo, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Pero efectivamente en España estamos muy lejos de que la supuesta democracia que tenemos digamos, sea autocrítica y se responsabilice de un episodio absolutamente oscuro, todavía muy difícil y muy impermeable a cualquier tipo de reforma democrática y por lo tanto aquí el problema que tenemos, por ejemplo, sí que es verdad, es que delegación de gobierno, sabiendo que esto iba a pasar, podría haber tenido cualquier excusa para prohibirlo, igual que la manifestación de Chueca, que algunos de los que estaban por ahí, pues también se les vio por allá, ¿no? Donde un grupo nazi te convoca en Chueca una manifestación que acaba el grito de fuera sidosos de Madrid, no sé, y luego decía, ay, es que yo no sabía qué tal. Bueno, pues ¿para qué tienes a la Brigada de Información? ¿Para vigilar a los sindicatos de barrio de que paran desahucios? ¿O ya esta pandilla que... Sí, sí, total. Ahí, por avanzar un poco, ¿no? Y esto, al final, la gente también, bueno, ya sabéis, y que se tiende a simplificar todo, ¿no? Y llamar nazi a, bueno, no sé, es una costumbre que hay, o hay gente que lo suelta de manera muy rápida. No sé, tu valoración también de esto, aparte de... Lo digo también por partidos como Vox, o yo por lo menos haría una división, es decir, lo que acabamos de ver, que son nazis puros y duros, y luego otra vez la generalización que se suele hacer con gente incluso de derecha. Ya no hablo de Vox, sino a toda la derecha. Bueno, me gustaría preguntarte por esto y también un poco al hilo de algo que también es real, porque negarlo también sería engañarnos a nosotros mismos y a la gente que nos está escuchando. Jordi Évole le ha hecho una. A ver, tampoco hace falta que venga Olona para contarnos esto, ¿no? Pero bueno, alguien que está dentro de Vox no es lo único, porque en el programa de Salvados también gente de Vox también hablaba que había nazis, que había miembros del Yunque, bueno, todo esto.
Pero parece que sale el próximo domingo el programa de Évole, alguno de los titulares que ha salido en este caso en La Vanguardia, dice: Olona asegura a Jordi Évole que en Vox hay nazis y homofobia. Bueno, no nos llama, digamos, no nos sorprende, mucho, pero vaya, ¿qué hay o en qué parte crees tú que hay personas que se pueden llamar nazis dentro de un partido como Vox? Vamos a ver. Vox es un partido de extrema derecha, moderno, profundamente neoliberal. Lo que pasa es que ha sabido agitar muy bien la batalla cultural y está hablando en muchos casos de los temas de los que hablaban los nazis de los años 90 y poniéndolos en el centro del debate público, ¿no? El tema de la migración, el tema antifeminista, el tema anti-LGTBI, etcétera, ¿no? La mayoría de nazis, diría yo, de los convencidos y activistas, no comulgan con Vox, quiero decir, no pertenecen o no se afilian a Vox porque es un proyecto que ellos rechazan por su apoyo a Israel, por una parte, y por su proyecto neoliberal, ¿no? Y porque ellos se declaran revolucionarios, entre comillas, ¿no? Porque eso habría que discutirlo y merece otro programa, ¿no? Pero también es verdad que reconocen, y públicamente lo reconocen, que Vox está agitando en la ventana de Overton, ¿no? Es decir, que está poniendo sus temas en el centro del debate y por lo tanto es una muy buena avanzadilla para que lo que ellos llevan diciendo toda la vida se normalice, ¿no? Luego, evidentemente, está el caso de algunos nazis más pragmáticos que han dicho, coño, aquí voy por fin a rascar algo, ¿no? Llevo toda la vida en organizaciones marginales, ¿no? Ahí que están todas peleadas entre sí, que no sé, que son bastante patéticas todas, ¿no? Y todas quieren ser los líderes y yo me voy a caballo ganador. Y hay algunos que han acabado allí, de hecho, pues hemos documentado algunos casos en La Marea, ¿no? Y hemos sacado algunos de ellos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que hay que diferenciar, la extrema derecha es diversa, igual que la izquierda, ¿no? Es decir, no podemos decir que toda la izquierda sea stalinista o ni siquiera comunista, ¿no? Quiero decir, entonces la derecha y la derecha radical también es diferente, ¿no? Entre ella, ¿no? Y aquí hay muchas diferencias, muchas rivalidades por el poder, por liderar el espacio, pues por eso. Entonces, de hecho, Vox mismo tiene varias escisiones, ¿no? Desde Olona hasta Tu Patria y otros abortos, ¿no? Que han surgido de la formación ultra, ¿no? Y que no olvidemos, por supuesto, que Vox es una criatura que sale del PP. Es decir, Claro. partiendo de que el PP había sido la casa común de todas las derechas, ¿no? Y al final, pues esa ruptura hace aproximadamente 15 años, más o menos, del sector neocon del PP, pues es lo que poco a poco va tejiendo, digamos, o labrando el terreno para que aparezca Vox, ¿no? Y entonces yo sería muy prudente a la hora de utilizar etiquetas. Hablar de extrema derecha es global, es decir, se puede tildar de extrema derecha a Claro. toda esta banda, ¿no? Pero claro, ahí a tildar de nazi directamente, pues yo creo que también cometemos un error si generalizamos de esta manera, porque estamos perdiendo a veces el foco y porque al final tampoco hay que dejar de ser rigurosos, ¿no? Por mucho asco que Claro. nos dé algunas declaraciones o algunos temas, o incluso que hagan cosas que se parecen mucho a los nazis, ¿no? Claro. Y eso hay que denunciarlo, como el cartel de los Menas, ¿no? Pues esto es muy parecido a un cartel nazi que había sobre las personas con diversidad funcional en Alemania, ¿no? Que decían que lo que cuesta al Estado, ¿no? Una persona con problemas, ¿no? Mentales o físicos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, esto sí que hay que señalarlo, obviamente, pero de ahí yo creo que hay que hilar fino y sobre todo es que yo creo que la mejor receta para luchar contra la extrema derecha es conocerla, Claro. ¿no? Y quitarse un poco ese estigma de que la extrema derecha son estúpidos y idiotas y que nos, ¿sabes? Como Ayuso, ¿no? Es que está loca, ¿no? No, no, son súper inteligentes, saben muy bien lo que hacen, lo que dicen, cómo lo dicen y cómo provocarnos constantemente y cómo jugar con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que ahí, si no tenemos eso en cuenta, nos ganan la batalla en gran medida, ¿eh? Claro, yo creo que, a ver, hay una etiqueta, ¿no? Que se repite digamos, porque hay ya mucha campaña históricamente anticomunista y a nivel internacional, bueno, de hecho la campaña de Ayuso se parece mucho a las que hacen en otros países de América Latina, libertad o comunismo. Y claro, dentro de la izquierda hay tantos espectros, el comunismo evidentemente es una parte, pero
no, es una de las críticas, bueno, le llamáis a todo comunismo, ¿no? Yo creo, y también haciendo quizás autocrítica, desde este lado, o cuando hablamos de la ultraderecha, ¿no? Que como tú dices, es como, digamos que podría recoger diferentes derechas que, para mí sobre todo hay una característica que son antidemocráticas. Yo precisamente te quería preguntar por esta dimensión internacional. Ya sabes que hay yo hablo de 4 espacios, digamos, de networking, aunque luego todo eso ha tenido como diferentes fases y diferentes personajes como el propio Steve Bannon, incluso un trabajo previo del entorno de Aznar, ¿no? Que también está bastante detrás de partidos como Vox, ¿no? Esperanza Aguirre también influyó mucho en su creación, en esa división del Partido Popular, de un ala más conservador o más neoliberal, bueno. Y aquí hay un elemento que se repite, ¿no? Es decir, hablamos incluso como Vox está haciendo bueno, algo así como de Celestino, de intentar unir también en América Latina, ¿no? A través de la Carta de Madrid, que vuelve a simplificar, a decir que prácticamente está invadida por el comunismo, financiado por el narcotráfico y una serie de mantras que repiten, aunque no tengan ningún sentido. Pero que estamos viendo que, bueno, con el asalto que hubo a los 3 poderes en Brasil, incluso Steve Bannon le llamaba Brazilian Fighter, Freedom Fighter, igual como con los mujahidines, llamaba Ronald Reagan. Hemos visto cómo en Perú ahora mismo sus socios, los socios de esta gente que firmó la Carta de Madrid, al final han sido capaces de hacerse con el poder. El ministro de Defensa, nombrado por Dina Boluarte, es alguien que estuvo con Keiko Fujimori, con el padre, con Fujimori, con el dictador, y que, volviendo a la Operación Cóndor, están llamando terroristas a las personas que asesinan con un terrorismo de Estado. Vimos el golpe de Estado en Bolivia y vemos que tienen una matriz que a mí evidentemente, no sé si llamarlo ultraderecha es benévolo. Incluso hay una cosa que veo que se repite, que es la falta de carácter democrático. Es decir, yo les llamo antidemócratas porque básicamente todos pueden casarse con el sistema de votaciones mientras ganen, pero si no ganen, ya sabéis que todo el mundo usa el tema ahora, el fraude electoral. Está pasando ahora en Ecuador después de que haya ganado el correísmo, pero pasó en Perú, pasó en Bolivia, en Estados Unidos, en Brasil. ¿Cómo crees tú que se le podría denominar a este tipo de colectivas que, aparte de la Carta Madrid, se encuentran en la CEPAC, en este encuentro conservador? Tienen una pata neoliberal vinculada a las networks y otra más ultracatólica vinculada al Yunque, a Legioneros de Cristo, etcétera. ¿Qué titulares darías para caracterizar o calificar a esta ultraderecha internacional? Yo creo que más aún siendo internacional también es diversa, más aún, ¿no? Sí, Si lo claro. cabe, ¿no? Y en cada país y en cada contexto pues tienen unas características u otras, ¿no? Yo creo que su proyecto global es básicamente impedir cualquier tipo de avance en materia de derechos y libertades, y si eso pasa por derribar la democracia y derribar determinados consensos democráticos, ¿no? En materia de derechos humanos, por ejemplo, pues no tiene ningún escrúpulo. Si lo que ha caracterizado siempre a la extrema derecha y bueno, también al neoliberalismo es no tener escrúpulos, ¿no? Y es precisamente pues una batalla por tierra, mar y aire, en este caso una batalla cultural, como bien decías, ¿no? Pues de alertando sobre el peligro del comunismo y ahí como si estuviéramos cavando ahí zanjas ahí para hacer gulags, ¿no? Aquí detrás de casa y cosas de esas, ¿no? Evidentemente, pero les funciona. Lamentablemente, este mantra les funciona también porque los medios de comunicación demasiadas veces juegan, ¿no? A difundir el relato, ¿no? De la extrema derecha, ¿no? Y también, por otra parte, fijaos en una cosa, es decir, la extrema derecha nunca apunta a las élites, es decir, las élites están muy tranquilas con la extrema derecha y si en algún momento hay que financiar a una de estas organizaciones, a un candidato, o hay que financiar a 80 medios de comunicación que digan lo mismo para, digamos, para impulsar a un candidato, pues se hace y ya está, se ha hecho toda la vida y se sigue haciendo. Es decir, la extrema derecha es verdad que comparte en términos globales este proyecto que pasa por tener incluso a la democracia cogida con pinzas y el día que no le sirva, pues la echa para atrás, como hizo con Allende y como ha intentado hacer Donald Trump, como se ha intentado hacer en Brasil, como se ha hecho en Perú y como se puede intentar en cualquier escenario. No tengo ninguna duda
de que en el ADN de la extrema derecha, pero también del neoliberalismo, hay un profundo sentir antidemocrático, golpista, y que los derechos humanos en su boca es pura verborrea, puro atrecho, y que cuando hace falta prescindir de ellos, se prescinden sin ningún tipo de escrúpulo. Sí. Precisamente ahora, bueno, digamos, el país donde más revueltas hay, bueno, más ciudadanos asesinados por este terrorismo de Estado es Perú. Y una de las cosas habituales que estamos viendo son los que allí llaman ternas. Ternas son policías infiltrados que van de paisano y son los que crean los conflictos con los cuales los medios hacen la fotografía, los llama vándalos y justifican los asesinatos, las muertes, etcétera. Bueno, aquí en España estamos viendo y digamos que hay una noticia que La Directa, otra de sus investigaciones, voy a compartir pantalla. En el titular dice: un topo policial en el activismo de Valencia. En este caso, lo has estado, bueno, yo lo he visto que lo has difundido en tus redes sociales también, porque es de tu tierra, pero por más que sea sorprendente, también estos grupos de ultraderecha siempre, o históricamente, también hay una vinculación a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que también intentan infiltrarse ahí, pero igualmente estamos hablando, en este caso, de un gobierno también del PSOE, donde me imagino que toda esta gente tendrá una, no sé si una orden. Bueno, también es verdad que puede ser, no sé si la decisión fue anterior o fue actual, no sé cómo tú al menos nos puedes dar más luz sobre esto, pero algo que precisamente, si algo tiene esto, es nada democrático, y sobre todo, ¿no?, lo que se pregunta la gente: ¿por qué se meten en movimientos populares o movimientos antifascistas o en, como nos contaba también Filigrana en Sevilla, en asociaciones por la defensa de la vivienda, ¿no? En el 15M, es decir, se infiltran ahí en vez de meterse en empresas corruptas o en incluso partidos políticos con casos de corrupción? Es decir, aquí vemos también que hay como un sesgo, ¿no?, para perseguir al activismo que se organiza y que suele ser colectivos de izquierda. Bueno, cuéntanos un poco más del caso que ha pasado en Valencia, pero sobre todo, no es algo nuevo, es algo que lleva pasando muchos años en España. Y si tiene algo, no sé si ultraderecha o lo que sea, lo que tiene algo es antidemocrático, porque no parece muy normal que esto sea algo democrático y que esté pasando en una democracia como la española. Todo lleva pasando toda la vida. Hoy mi madre, cuando ha visto la noticia, me recordaba que en la universidad también, durante la transición, también había topos policiales, ¿no?, en los estudiantes y bueno, Billy el niño entre ellos, ¿no?, pues también andaba por ahí, ¿no?, con sus matones, etcétera, ¿no? Vamos a ver, esto es algo que cualquiera que colabore con movimientos sociales o que esté en asociaciones que reivindican, ¿no?, pues derecho a la vivienda, que sean antifascistas, que sean feministas, que sean de cualquier movimiento social. Yo creo que es una cosa que debe tener en cuenta, que esto pasa y que esto va a seguir pasando, gobierne quien gobierne, lamentablemente. ¿Por qué? Pues porque cualquier cuestionamiento del statu quo, cualquier digamos, movimiento que se atreva a denunciar situaciones de desigualdad, de injusticia, está en el punto de mira de las autoridades en vez de asumir esos fallos del sistema que estos colectivos denuncian, lo que hace es reprimir a quien lo dice y a quien actúa en contra de estos fallos, ¿no? Esto es como el anticuerpo del neoliberalismo, ¿no? A cualquiera que amenace el statu quo, pues se le mete una ratita dentro, ¿no?, y se le intenta, pues, a veces provocar acciones. Recordemos que en este caso, en el de Valencia, por ejemplo, había participado en acciones pues eso, en acciones directas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es algo que hay que tener muy en cuenta, sin caer en el pánico, obviamente, ¿no? Porque quien está ahí, pues sabe perfectamente que esto puede pasar, pero simplemente, pues, tener ojo y saber que estas cosas pasan. Yo creo que las compañeras de La Directa que han sacado este reportaje desde Valencia, creo que lo han explicado de una manera brillante, igual que las compañeras de La Directa de Barcelona, pues en las anteriores filtraciones desveladas, pues también lo han puesto sobre la mesa. Y es muy curioso, yo aquí escribí el otro día en público que me llama mucho la atención que la mayoría de medios y de periodistas que hablaban sobre el tema, ¿no?, pues lo vieran tan normal, ¿no? Se haya normalizado que, bueno, que sí, que si paras desahucios es normal que se te meta un policía en el colectivo. Pues no sé. Luego sí que se escandalizaron cuando Pablo Iglesias hizo la broma del PP, ¿no? Cuando hizo la broma de infiltrar a policía en el PP, ¿no?, y darles droga, ¿no?, y cosas así, ¿no?, como hizo uno de los de Barcelona,
ahí era el chiste era lo ofensivo, no que se te meta un tío, ¿no? en tu asociación o tal, cuando efectivamente no había nada que esconder. Es que todos estos movimientos sociales publicitan todo lo que hacen. Las puertas están abiertas. La gente que trabaja ahí trabaja para el barrio, para la ciudadanía. Quiero decir, no han desarticulado nada, no hay ninguna operación policial, simplemente es información sobre quién es quién está por ahí, qué problemas tiene cada uno. Eso es fichar a la gente por su ideología. En una democracia, pues mira, ¿sabes? Esta es la calidad democrática de este país, ¿no? Donde si piensas distinto, pues te la juegas, ¿no? Y sin embargo, pues con los movimientos de ultraderecha, pues ya nos hubiera gustado, ¿no? Que hubieran infiltrados allí, hubieran desarticulado bandas cuando iban a cometer palizas o iban a hacer cualquiera de las que hacían, ¿no? Sin embargo, pues posiblemente no le suponga ningún problema para el statu quo, ¿no? Los grupos de extrema derecha y neonazis, ¿no? Quizás de orden público en algún momento, pero no te creas que mucho más, ¿no? Por lo tanto, quien le preocupa es quien para desahucios, quien le preocupa es quien lucha pues contra la especulación, quien lucha contra las injusticias, ¿no? No contra quien va por los indeseables, ¿no? Contra los inmigrantes o contra las feministas, contra los colectivos LGTBI. Y eso, pues mira, eso parece que no molesta mucho. Total. Bueno, Miquel, muchas gracias por pasarte. Estoy viendo ahí a tu lado de fondo tu libro antifascista, que ya, bueno, lo presentaste aquí, lo estuvimos hablando de él. Simplemente recordar que nos has regalado uno de nuevo, porque ya sorteamos en su momento, y que hoy vamos a hacer el sorteo del libro de Miquel Ramos y luego otros que tenemos que bueno, podréis incluso elegir entre los libros y los regalos que tenemos. Así que nada, simplemente por preguntar a la gente que le interesa tener el libro, es decir, ¿están todas las librerías? ¿O hay alguna en concreto donde pueda conseguirlo, que haya prioridad para pedirlo? ¿Puedes repetirme, perdona? No, te preguntaba por el libro de Antifascistas, que dónde se puede conseguir, si en cualquier librería o se puede pedir, ¿hay alguna web donde pueda pedirlo con algún tipo de prioridad que prefieras que lo hagan? Yo recomiendo que vayáis a las librerías de vuestro barrio. Es decir, que hay que apoyar el comercio local y las librerías, pues sobre todo cooperativas y la gente que se le ocurra. Es decir, yo prefiero ahí que le deis a esas macroempresas, ¿no? Que lo venden todo en la red y nada. Y eso, pues también hay algunas presentaciones que estoy haciendo por ahí y ahí también los podéis encontrar. Así que nada, yo espero que os guste. Bueno, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias, Miquel, por traernos luz sobre este tema, que la gente también tendemos a simplificar y que creo que también matizar y hablar, como tú dices, conocer, si se quiere vencer hasta la para la democracia, pues lo primero que hay que hacer es conocerla, y ahí no solamente con el libro antifascista, sino también el libro en el que participé y que coordinaste, ¿no? De los neocon a los neonazis, son, bueno, prácticamente biblias, ¿no? De la ultraderecha, el nazismo, el franquismo aquí en España, desde que hay democracia. Así que te agradezco mucho también, no solamente por pasarte, sino por esa labor pedagógica y divulgativa que haces. Y bueno, lo dicho, muchísimas gracias y espero que no pase mucho tiempo de volverte a ver por aquí. Un placer, Julián, y un placer a toda la buena gente de Pandemia, y aquí estamos. Pues nada, un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, vamos con otra. Ya hemos hablado algún día de la ley de memoria democrática y por qué, hasta qué punto se consiente, porque ya hemos visto actos falangistas, franquistas, de todos los colores, y incluso, ya, y esto no es la primera vez, permitidos o aprobados por la delegación de gobierno, que recordad que es el PSOE. Y hemos visto que incluso se hacía un reportaje por hace un rato estaba Miquel Ramos y decía, pues esto se lleva haciendo todos los años. Pero a mí me sigue sorprendiendo, si hay una ley de memoria democrática, que se hagan actos, en este caso, en honor y la gloria a los caídos de la División Azul, de esos españoles que estuvieron en el ejército nazi, y acompañado de gestos, cantos, esvásticas, etc. Lo pongo aquí de fondo para que lo vean. De hecho, hay... El documental lo ha hecho la televisión alemana, porque aquí, menos medios como La Marea, El Salto o poco más, pues no hace mucho reportaje. Pero vamos, que algo que se lleva haciendo
un montón de años. Qué manía de llamar a los taxis en cementerio, qué manía, qué manía. Bueno, pues aquí están los discursos típicos. Creo que el del año pasado fue el de la chica esta, que no la dejaron entrar en Alemania. En este caso no, hemos visto a algunos niños con el brazo pidiendo taxis de ese niño, esvásticas por todas El partes. adoctrinamiento. Sí, El sí, adoctrinamiento, pero- bueno, pues... Y mi pregunta es, primero, esto quizás no sea a ti a quien te tenga que preguntar, yo no me explico la Dime, delegación dime. del gobierno que dé permiso si ya sabemos lo que va a pasar ahí, porque lleva celebrándose un montón de años. Y lo segundo, se supone que con la ley de memoria democrática este tipo de cosas debería de frenar, ojo, desde la lógica de quien no tiene la ley bien aprendida ni la visión a lo mejor judicial, pero que ya te digo, Alemania escandalizada de que esto pase en España, y más con una ley de memoria democrática que se supone Ujú. que debería de frenar este tipo de cosas. Bueno, no sé cuál es tu análisis jurídico-judicial, sobre todo cuando hay una ley reciente que a lo mejor no sé si afecta o no afecta, o qué pasa con esto, que no es algo habitual, pero que se supone que ahora con esta ley no se podía hacer este tipo de No, no, ensalzamiento. no. Sí, vamos a ver. Hay una distinción entre el puede hacerse y el que esté sancionado. Antiguamente podía hacerse y no estaba sancionado. Y ahora, ¿pueden hacerlo? Sí, pero está sancionado, pero lleva multa. ¿Qué ocurre? Que toda esta gente, al final, ¿qué hace? Esta gente cuando... Hace un crowdfunding y ya sabes. No hace crowdfunding porque no da para crowdfunding. Hay que hacer mucho crowdfunding. Es decir, bueno, si da la casualidad que son todos Cristo Bros, pues yo qué sé, pues lo mismo esa en las cuentas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero cuando hablamos de esta gente, tenemos que ver una cosa. Es decir, desde que salió la ley de memoria democrática estamos en un escenario. ¿En qué escenario? En el escenario de que esta gente dice, Perro Sánchez, múltame. Pero Sánchez, ven y múltame si tienes cojones a venir a mí a multarme aquí porque voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer todos los años. Y tuvimos lo mismo cuando llegaron las misas por el 20 de diciembre, tuvimos las misas del otro, las misas de su puta madre. Claro que las tuvimos. ¿Qué pasó? Su delegación de gobierno, para adelante. Cogiendo y destruyendo expedientes y sancionando a uno y a otro. Seguramente nos veamos muchas veces lo que es la sanción, como toda la sanción pura y dura. ¿Por qué? Porque ya salió la noticia en su día de que estaban instruyendo el expediente y hasta que se resuelva la multa, pues pasarán meses, ¿vale? 20N, correcto, como dicen por el chat. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esta gente, de forma continua, de forma sistemática, van a seguir haciendo la misma mierda, ¿vale? Ha dicho misa, sí. Claro, y Entonces, luego se harán también las víctimas, me imagino. Como, mira, claro, tal, no, hay es que me ha expresión de multado. libertad. Claro, no hay libertad de expresión, golperro, dictadura comunista. Claro, claro, por supuesto que sí. Aparte, ten en cuenta que siempre los argumentos que utiliza esta gente para llevarlo a esos eventos, ¿no? A esos aquelarres, por decirlo de alguna manera. Vale, las justificaciones que siempre utilizan a la edad es que tenemos que estar allí pues, para luchar contra el gobierno, para demostrar que podemos seguir haciéndolo y se autojustifican en que lo suyo está bien, por decirlo de alguna manera. Pero quitando todo esto, vamos a ver, ¿es sancionable conforme a la ley de memoria democrática? Pues por supuesto que es sancionable. ¿Qué tenemos aquí delante? Pues tenemos varias cosas. Para empezar, me estás diciendo que directamente no era ni siquiera esto de aquí, sino que hablamos de, o según he podido leer en el titular, temas de alegatos antisemitas, con el judío el culpable, la división azul luchó por ello, es decir, con directamente, Sí, con directamente llamando a taxi. Eso en esvástica por Claro, todos lados. claro, pero aquí tenemos que ser conscientes de una cosa. ¿La ley de memoria democrática te sanciona solamente lo de España? No necesariamente. La ley de memoria democrática también te abre un poquito el espectro ¿a qué? A todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, negacionismos, el holocausto, todo esto, ¿vale? Es decir, ¿qué ocurre con esta historia? Pues directamente te sanciona y te pone multa. ¿Qué esto tú dices? ¿Esto en el Código Penal no se perseguía? Sí, es que tenemos que ver dos vías. Una, la administrativa, que es la ley de memoria democrática, que son multas, directamente la multa que te pone la delegación de gobierno a pelo, y luego están las sanciones penales que puedes tener por negacionismo al holocausto, ¿vale? Que son distintas. Entonces, esta gente vamos a analizar primero cuáles serían, ¿no? Las del tema de la ley de memoria democrática. Pues tenemos que analizar dos figuras. Tanto el que la organiza como el que asiste o digamos el que está por debajo, que es el que se Sí. encarga de coordinar, ordenar y todo esto. Pues bien, para los convocantes, de hecho, mira, me voy a poner directamente la ley, si me dejas un segundo, me voy a sacar para decirte bien los números de las cantidades de la sanción, ¿vale? A ver, aquí. De hecho, esto creo que Dime. lo llegamos a hablar en otro evento parecido, ¿no? Que poníamos el que lo organiza, el que lo promueve y el que participa, o alguna cosa así. Eso lo vimos, yo te lo diré, eso lo vimos para el 20N.
Para el 20N lo claro, vimos aquello, claro, para el 20N claro, de claro. Marra vimos Sí, aquello, claro. Sí, cierto, ¿eh? A ver, espérate, déjame un segundo que baje. Claro, ahí está más reciente todavía la ley esta, ¿no? Así que Sí, no, ahí la teníamos. Estaba estrenándose. Sí, le estábamos Vamos, que quitando tampoco el hubo polvo. muchos cambios, porque vimos los mismos actos de siempre pidiendo taxi, Viva Franco, la Falange, todo esto es lo que... Exactamente. Y creo que llegamos a la conclusión que quizás la Falange o Primo de Rivera no entraba porque era anterior a la guerra civil. Correcto. Y no, pues, murió Sí, justamente antes de la sí, guerra civil. Muy bien. Y entonces, verdad que, no sé si se ha hecho intencionadamente, pero la figura de Primo de Rivera no es imputable de la misma manera que la de Francisco Franco, que recuerdo a la gente que nos está escuchando que hasta hace poco tenía una cuenta verificada en Twitter. Francisco Franco, vamos. Se la han quitado ya. Ya la han eliminado, pero vamos, que en cuanto él los más se entere, la vuelve a. Se la vuelva a dar. Hombre, a libertad de expresión, que menos. Bien, entonces vamos a ver, cuando habla de infracciones, tenemos que ir, aquí yo en mi caso iría a las directamente graves o muy graves. Sí. Vamos a ver, por ejemplo, muy graves, ¿no? Artículo 62, letra E, me gusta más. ¿Qué iría para aquella gente que está convocando el acto, ¿vale? Las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, inciten a la exaltación personal o colectiva, a su acción militar, de la guerra o de la dictadura, de sus dirigentes, participantes del sistema represivo o de las organizaciones que sustentasen el régimen dictatorial. O dicho de otra forma, o dicho de otra manera. Es decir, todos aquellos que me hagan tanto el acto como aquel que también llegue en su momento a hacer una campaña de divulgación o difusión. No quiera ser yo, pero tú ponte el supuesto de que hay un medio de comunicación que por lo que sea quiere colaborar, un canal que por lo que sea quiere colaborar con este tipo de cosas e incluso quiere apoyar a la divulgación de este tipo de actos y que más gente acuda a estos actos. ¿Qué haremos en ese caso? Pues también entrará, también vas patroden, ¿vale? También vas patroden, como diría alguno de Facu. ¿Qué ocurre con esto? Pues nada, ¿dónde iría esta sanción cuando hablamos de la muy grave? No es ninguna tontería. Hablamos entre 10.000 y 150.000 euros, ¿vale? Para muy graves. Buen crowdfunding. La del taxi, la de que directamente sea la participación, que es a la que podríamos ir ahora. Es decir, para el que participa directamente depende de dónde se haga la intervención, ¿vale? Es decir, de dónde se haga el acto. Hay ciertos actos que están clasificados como lugares de memoria histórica. Entonces, todo lo que se haga dentro de esos recintos, en principio, y se haga en un acto que sea enalteciendo a la gente, a toda esta panda de hijos de puta, vamos a decirlo claro, ¿vale? En el caso de que haga eso, en el caso de que está haciendo eso, pues sea partícipe, ahí sí te puede caer la sanción. Pero si no está hecho en el lugar, imagínate que en vía pública, está más discutible porque no entraría dentro del ámbito de la sanción, ¿vale? ¿Vale? Faltón, sí, ¿qué pasa? Entonces, la cosa es la siguiente. Sí habría, pero en ese caso que hablaríamos de leve, ¿vale? Es decir, para todo esto hablaríamos de una sanción entre los 200 y los 2.000 euros, ¿vale? En este caso. Es decir, no sería mucho. Es decir, para todo aquel asistente, los 200 euritos de su bolsillo. Que el crowdfunding pues se queda un poco más pequeño. ¿Vale? Sí. Entonces, estas serían lo que es el ámbito, digamos, las sanciones que podría haber a nivel de digamos, a nivel de sanción administrativa o multa, es decir, a nivel de me duele el bolsillo. Pero luego hay otras que es, ¿persigue el Código Penal todo esto? Sí, también, pero aquí tendríamos que hacer un análisis un poquito más detallado. Que el árbitro también... Claro, pero aquí recuerden una cosa, señores, detalle. Aquí hablamos de multas, claro. Aquí hablamos de delegaciones de gobierno. Aquí los jueces, escúchame, aquí igual de jodidos que lo tenemos nosotros cuando tenemos que quitarnos una multa. A recurrir si quiere. Hasta que llegue al juez, claro. Hasta que llegue. Y si no, y ¿sabes qué pasa también? Que muchas veces, si no mandan los recursos, hay otra vertiente negativa, ¿no? Que en plan, hasta habrá algunos casos que se puedan pasar los recursos por el forro, igual que no hacen a todos nosotros, ¿sabes? Pero Sí. Tranquilidad, ¿vale? Va a delegación de gobierno y ahora mismo gol perro. Así que, not bad. Bueno. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.